buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros de día lunes. Ya es lunes, se nos apareció el lunes. Y a esta hora usted ya va de vuelta a su casa, hora del taco. Los lunes se aparecen tremendamente con el taco. Pero estoy súper bien acompañada, estoy de única mosquetera. Hoy día soy Athos, no está Portos, no está Aramis, no está Pancho Rego, no está Cris Portugal, pero tengo muy buenos d'Artañanes. Estoy muy bien acompañada. A mi derecha en el panel aquí tengo al senador Fidel Espinosa. ¿Cómo estás, Fidel? Muchas gracias. Mucho gusto tenerte aquí. Te habíamos tenido en remoto. Sí, en remoto. Pero ¿viste qué lindo nuestro estudio? Hermoso el estudio. Quedé encantado, de verdad. Felicitaciones a quienes le han dado hoy a este estudio muy maravilloso de Radio Agricultura. No, fantástico. Además que Los Tres Mosqueteros es lejos el programa más entretenido y sobre todo cuando vais manejando. Sobre todo en el taco. Sobre todo en el taco. Hay que acompañar a la gente. Y estoy acompañada aquí a mi izquierda en el panel. Está Carlitos Alberto Andrews, un gran amigo de la casa. ¿Cómo estás? Que ya eres mosquetero a esta altura, titulado, pero ya con doctorado. ¿Tengo más títulos que Gabriel Boric? Sí. No, aquí muy contento, feliz, qué rico estar nuevamente. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar todo lo álgido que estuvo el fin de semana. Sí, lo poco que se durmió. Estuvo álgido el fin de semana, ayer fue un domingo, así como todos esperando. Yo creo que muchos nos acostamos con una sensación de incertidumbre, porque yo de hecho nunca veo las noticias. Pero a las 9 de la noche no veo las noticias en vivo, las veo después, pero no las veo, no quiero buscar los canales nacionales. Y puse el canal nacional y la verdad es que no había ninguna noticia. Era como, ya bueno, que alguien diga algo. Y uno se acostó y cuando nos despertamos hoy día, lo primero que hice fue mirar y fue como... Era evidente, o sea, la verdad es que uno mismo dice, me sorprende que se sorprendan, pero es un drama tremendo lo que está sucediendo en Venezuela, y esto ha ido escalando porque la última noticia ahora hace poquito es que el nuevo gobierno, el gobierno supuestamente reelecto, ha cortado relaciones con Chile. Fidel, tú ayer estabas y también te pasó lo mismo, te acostaste sin saber. No, o sea, al contrario, yo esperé que el Consejo Nacional Electoral diera su primer cómputo. Sí. Entonces yo cometí un error porque efectivamente cuando ya todos habían comenzado a criticar el proceso, yo dije, bueno, y recordé lo que ocurrió en nuestro país hace años atrás cuando se recuperó la democracia, y yo recuerdo perfectamente en aquel entonces que toda la oposición, que éramos entonces nosotros la oposición, teníamos veedores en cada mesa. Entonces yo entendía que este proceso iba a tener las mismas características. Entonces cuando sale el 51-44 yo dije, bueno, ganó Maduro y se respeta la democracia. Pero ya después al irse conociendo con el paso de las horas la serie de irregularidades que se han ido demostrando, obviamente yo rectifiqué mis dichos, y a pesar de que recibí una pateadura por las redes sociales, yo lo digo con mucha claridad. Yo creo que enaltece más la idea cuando uno dice reconoce públicamente. Yo reconocí públicamente que me equivoqué en mis dichos iniciales, porque lo que ocurrió ayer de verdad creo que rompe y transgrede elementos fundamentales de la democracia. Yo creo en la democracia, creo en los derechos humanos, creo en la libertad, pero lo que está pasando en Venezuela, efectivamente, como tú lo señalas, es de extrema gravedad. Y hoy día este hecho no solamente ha cortado relaciones con Chile, sino que lo ha hecho con varias naciones que no han querido reconocer este triunfo que es absolutamente cuestionable. Bueno, vimos hoy día en la mañana también, nos despertamos con un tuit del presidente Boric, que para muchos era una voltereta más, para otros era una grandeza democrática, y obviamente que esos dichos son los que implicó inmediatamente que el gobierno venezolano decidiera cortar, el gobierno venezolano, que además allá hay varios representantes del Partido Comunista. Y hoy día en la mañana estaba escuchando a Boris Barrera, quien básicamente consideraba que esto era fantástico, que esto era muy limpio, que esto era una fiesta nacional. Una cosa, yo la verdad que en la mañana yo decía, a ver, dicen por ahí que unos son de Marte y otros son de Venus, pero esto era Júpiter, definitivamente. ¿O no, Carlito? A ver, yo gracias a Dios estuve muy metido ayer en todo esto. Me di cuenta que efectivamente a través de los medios nacionales o cosas por el estilo era muy poco lo que uno se podía informar. Por lo cual obviamente uno tenía que acceder a otro tipo de información, ya sea por YouTube o otros canales oficiales que estaban transmitiendo todo lo que ocurría en Venezuela. Ahí ya desde mucho antes se venía anunciando algún tipo de fraude, porque lo que hablaban de la boca de urna afuera de la sala, ya se hablaba de un 70%, que es lo que se corroboró hoy día con lo que se tiene hasta el momento, de que tenía la oposición en esta elección. Y empezaron a transmitirse videos y fotos donde efectivamente incluso en el comando del lugar de elecciones
se sacaban fotos y mostraban todos los recuadros al lado que efectivamente iba ganando González. Y resulta que lo mismo también, y mandaron cómo estaban de esta forma mostrando, y de hecho a mí me llegó que Maduro iba a ganar con un 51%, como a las 10 de la noche, mucho antes ya estaban transmitiendo ese video de cómo estaban arreglando estos cuadros. Están todos los videos, está todo eso. Cuando Fidel escribió eso, yo fui uno también de los que te contestó. ¿Te empapeló? Pero resulta que, y de hecho me llamó la atención, porque yo en Sin Filtro había estado con Fidel, y me llamó la atención de que Fidel escribiera eso, y cuando hoy día vi tu rectificación, ahí como que entendí también que yo creo que a muchos les pasa, que escriben un tuit bajo la información de ese momento, se acuestan, y después al día siguiente se despiertan. Claro, y eso fue de verdad lo que me ocurrió, y por eso yo rectifiqué de inmediato, porque yo comencé también a recoger mucha información, ¿no es cierto? Y yo quiero en eso ser muy enfático y claro, o sea, las opiniones de colegas nuestros parlamentarios del Partido Comunista que han tratado de validar algún proceso absolutamente viciado son, creo yo, bastante inaceptables. Uno puede haber convivido, ¿no es cierto?, haber gobernado con el Partido Comunista, pero no logro entender, de verdad, no logro entender la miopía de no darse cuenta de que este fue un proceso que transgrede todo el espíritu democrático en el mundo. Yo diría que no hay situaciones de estas características. Y por eso, la verdad, ¿no es cierto?, que los cuestionamientos que hoy han tenido otras figuras políticas, como Lagos Weber, como tú me lo planteabas, u otros, al decir hoy día cómo nosotros podemos seguir siendo parte del mismo gobierno con quienes hoy día, de una u otra manera, están transgrediendo algo que es básico, o sea, en la democracia, que es validar un proceso que a todas luces, y a las luces del mundo y de los líderes internacionales, es un proceso que adolece de todo precepto democrático. Y por eso yo, obviamente, rectifiqué, y repito, yo lo digo muy claramente, como siempre planteo las cosas, uno se puede equivocar y enaltece la política cuando tú reconoces un error, y fue un error haber hecho un tuit en la medida de la información que se disponía en aquel minuto. Bueno, una cosa importante de lo que tú planteas, porque hay mucha gente sorprendida. Yo no me sorprendo, yo vengo de la historia y obviamente que uno tiene una perspectiva de mucho más largo plazo en la mirada política, pero ciertamente en el juego democrático se puede coexistir con quienes efectivamente nunca han creído en la democracia. ¿Es factible o hoy día tenemos un problema prácticamente? De hecho, muchos hablaban de las dos almas dentro del gobierno, pero evidentemente el socio principal dentro del gobierno hoy día es el Partido Comunista, y el Partido Comunista muestra una vez más, y digo una vez más porque la gente no tiene mucha memoria histórica, por no decir que no tiene ninguna, y por lo mismo, para terminar Julio, en honor a Julio Iglesias, que ha estado lleno de memes, el ser humano es capaz de tropezar 2, 3, 4 y 5 y más veces con la misma piedra. Mira, y las credenciales democráticas que el Partido Comunista en su historia también ha mostrado, yo creo que las pierde con este tipo de actos. Yo creo que el Partido Comunista podemos tener diferencias, ¿no es cierto?, la derecha respecto al Partido Comunista o nosotros mismos dentro del socialismo democrático, pero nadie puede reconocer, ¿no es cierto?, que fue un partido también que fue perseguido en este país, todas las demás cosas que Chile conoce, que vivieron muchos de sus militantes. Y creo yo que a la memoria de esos militantes se les falta respeto cuando no se pretende validar un proceso que a todas luces tiene vicios en su origen. Lo que tú planteabas recién, Carlos, es una clara demostración de aquello. O sea, cuando tú dices que a las 10 de la noche ya se hablaba del 51%, quiere decir, ¿no es cierto?, que se moldeó. ¿Y cuál fue mi primera teoría? Que te la decía fuera de micrófono. Mi primera teoría era que Maduro la había hecho, había ganado, porque no te olvides que de esos 10 candidatos que iban por fuera de González, paralelo a González, muchos de esos candidatos los puso el propio chavismo. No, y tenían ojo, que todos esos candidatos tuvieron todos el mismo número, 4,6. El mismo. Hubieron los 8 candidatos, si no me equivoco, alternos, todos tuvieron 4.6. Y si uno sumaba el 51 Maduro, más el 47 de González, más los 4 por 6, daba 130 32, y algo. Sí, eso lo leí. Claro. Y también creo que uno, antes de, independiente de los resultados que pudo haber dado Maduro, también estaba viciada esta elección. Recordemos que hay cerca de 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que en gran medida fueron tantas las trancas que se les pusieron para votar que les fue prácticamente imposible. O sea, de hecho, acá en Chile de 700.000 solo pudieron votar 2.700, porque estaban habilitados, no sé cuántos votaron, pero estaban habilitados 2.700 de 700.000. Entonces, si estamos hablando de que, pongámonos en el caso, de que efectivamente lo que están mostrando la oposición, González y Mariana Agonía Machado, de que efectivamente un 70% votó por González, de los que pudieron votar. Si a eso le sumas los 8 millones de personas que están fuera del país, que no pudieron votar porque esta dictadura los inhabilitó para poder votar, estamos hablando que aproximadamente el chavismo es un 10%, no más que eso.
es una minoría que lamentablemente tiene las Fuerzas Armadas y tiene la fuerza. Y es por eso que es muy difícil poder actuar. Pero claro, efectivamente se les van las credenciales democráticas. Y Maida, no sé si puedo leer el comunicado que hizo ahora hace poco el gobierno de Nicolás Maduro, en donde literalmente corta relaciones con todos aquellos que se atreven a cuestionar estas elecciones, incluso cuando Nicolás Maduro aún ni siquiera presentan las actas, no presentan nada, no presentan ninguna prueba de que el 51% que ellos están mostrando es verdad. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante el nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir que estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes de territorio venezolano. O sea, literalmente se están aislando esta dictadura, como lo hacen muchos, echándose encima. También veía ahora como hace poco Nicolás Maduro se culpó a Elon Musk diciendo que un imperialista, de que por culpa de Elon Musk que maneja las comunicaciones, y de hecho lo amenazó: ven a tirarme misiles acá a ver cómo yo te voy a responder. O sea, a ese nivel estamos llegando en este momento. Y de hecho las imágenes que hoy en día se están mostrando en Venezuela, la gente está en las calles, votaron la estatua de Hugo Chávez, entonces la verdad es que está muy tenso el panorama y se ve muy difícil, y espero que esta situación no lleve. Lo peligroso de esto es que se pueda generar una guerra civil dentro del propio país, y eso es doloroso. O sea, yo creo que, y antes lo conversábamos con varias personas y me decían claramente, justamente en función a lo que yo había escrito, que bueno, que el régimen pasó todos los límites. Yo comparto eso. O sea, este régimen chavista pasó todos los límites de la democracia. Y lamentablemente pone en riesgo también a la región, porque en definitiva somos países que de una u otra manera tenemos que estar como hermanos, trabajando unidos por superar nuestras diferencias, por avanzar en los temas que afligen a los compatriotas. Y cuando de repente vemos a Maduro reaccionar de la manera que lo hace, con la prepotencia y soberbia con la que actúa, como maltrata. Mira, yo tengo profunda diferencia con el presidente de Argentina, el señor Milei, pero es el presidente de Argentina, es el presidente de una nación hermana, y lo trata de una manera brutal, ¿no es cierto? Al igual que a Gabriel Boric. Por supuesto. A Gabriel Boric también lo trató pésimo. Claro, y eso no corresponde, más allá, ¿no es cierto?, de las diferencias que puedan existir entre Maduro y Gabriel Boric, en este caso presidente de nuestro país. Yo creo que los presidentes se merecen el respeto en todo momento. Yo creo que la situación, como tú lo planteas muy bien, se torna muy crítica. La gente está perdiendo el miedo, la gente en Venezuela mismo, pero esa pérdida de miedo también puede significar pérdida de vidas humanas, y eso obviamente que sería una tragedia. Yo no sé cómo puede sustentarse un régimen de este tipo que está vapuleado en sus credenciales democráticas por el mundo, porque yo creo que hay 3 o 4 países solamente que han salido a reconocer este resultado, y que son justamente países... Son los esperables. China, Rusia, la ultraderecha de Rusia, según Gabriel Boric. Seguro, claro. que Gabriel Boric ha dicho que Putin era de ultraderecha. Bueno, Putin, izquierda. Rusia... uno o 2 países más, creo que son 4. Son 4. Sí. Y creo Cuba, probablemente. Sí, Cuba de todas maneras, y ¿cómo se llama esto? Bolivia. Y Bolivia. Bueno, pero ayer, muy temprano, yo lo tengo que haber visto y le saqué un pantallazo, de haber sido como las 8 de la noche, o sea, todavía muy temprano. Nicolás Maduro Guerra, el hijo, publicaba: las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña. Victoria del pueblo venezolano, feliz cumpleaños, comandante Chávez. Y por otra parte, a esa misma hora, publicaba uno de los chilenos allá enviado, Eduardo Artés, y decía: la patria bolivariana consigue una nueva y potente victoria, Nicolás Maduro presidente, con harto signo de exclamación. El progreso, la soberanía y la lucha por el socialismo a la escala mundial están de fiesta. Yo veía los rostros, no sé si ustedes vieron imágenes, yo veía muchos rostros de miles de venezolanos que están acá en Chile, que están trabajando, ¿no es cierto?, tienen su familia, tienen sus hijos, han formado, ¿no es cierto?, porque nadie quiere salirse de un país. Eso yo siempre lo he dicho, nadie va a querer, ¿no es cierto?, dejar a su familia si está bien, y estos millones de personas que han salido de Venezuela han salido por las malas condiciones de su país en particular. Y yo ayer veía, ¿no es cierto?, los rostros de mucho llanto, tristeza, desazón de miles de venezolanos que tenían la esperanza de que se iban a respetar los procesos democráticos, y lamentablemente estamos siendo testigos de una de las mayores aberraciones desde el punto de vista electoral de que se tenga en memoria en nuestra región. O sea, yo creo, Maida, esto no es ya una lucha solo ideológica. Creo que esto también es una lucha entre el bien y el mal.
entre dictadura y democracia. Nicolás Maduro es una persona que ya antes de la elección había amenazado a su pueblo con un baño de sangre. Estamos hablando ya de maldad pura, que te dé lo mismo matar, asesinar, encarcelar, torturar a tu pueblo, en donde de hecho creo que la migración más grande que se ha dado en América, incluso en el mundo, 8 millones de personas que han tenido que desplazarse, que se han separado de su familia. Esta pena que uno veía ayer en los rostros venezolanos, de las personas que allá, incluso también las personas que estaban dentro, en donde sus familiares ni siquiera pudieron entrar a votar, para por último haberse podido ver después de 5 años. Y lamentablemente es muy lamentable ver cómo estas familias se han destruido y hoy en día no se pueden unir, no se pueden ver. Por 10 años, 8 años, no han visto a sus padres, no han visto a sus hijos, no han visto a sus hermanos. Y más aún ahora, en donde se estipula y se cree que esta situación va a provocar probablemente una nueva ola migratoria, en donde se calcula que pueden salir cerca de 4 millones de venezolanos. Entonces, este no es un problema solo de Venezuela, no es un problema solo de ahí, es un problema de la región, porque somos todos los que no hemos visto en esta forma, teniendo que aceptar, sobre todo Colombia, que ha tenido que aceptar una cantidad de millones, en donde a veces los países tienen una cuota de poder recibir, y sobre todo, y más aún cuando en un porcentaje menor, pero no que deja ser importante, hay efectivamente delincuentes que han sido soltados a las cárceles, que han llegado acá, y sobre todo bandas que están provocando y que dañan la imagen de todos. Exacto. También, por supuesto. Vamos a ir a comerciales, pero vamos a seguir de inmediato conversando, porque esto yo creo que nos va a comer varios, y si no todo el programa, pero es justo y necesario. Vamos y volvemos. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros junto al senador Fidel Espinosa y a Carlitos Alberto Andrews. Vamos a saludar primero a quienes hacen posible que este programa los acompañe a todos ustedes de lunes a viernes. Con nosotros está, como siempre, Latam Win. Latam Win te ofrece la mejor experiencia de casino en la palma de tu mano. Recibe un bono de bienvenida de 5 lucas sin depósito. Además, no te pierdas la oportunidad de participar en nuestros emocionantes torneos millonarios. Regístrate hoy en Latam Win Online con el código MOSQUETEROS y descubre por qué Latam Win es la elección número 1 de todos los chilenos. Y nos acompaña también Expo Auto, una empresa importantísima y más de las más prestigiosas en el rubro automotriz, que con sus 47 años de experiencia te ayudan a vender tu vehículo en tiempo récord, con la confianza y seriedad de siempre. Encuéntralos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o visita www.expoautos.cl. Bueno, estábamos conversando de lo que evidentemente son hoy día los venezolanos en las calles y cómo potencialmente, y es cosa de solo pensar, cómo la represión se va a venir, porque tienen que intentar estabilizar este tongo que han hecho, porque obviamente que aquí esto tenían todo que perder y por lo tanto estuvieron dispuestos a poner toda la carne en la parrilla, porque de lo contrario los que terminaron en la parrilla son ellos mismos, y eso, digámoslo, es así. Y esa es la razón por la cual están dispuestos, y un poco Carlos planteaba que a él se sorprende cómo la maldad está dispuesta a que mueran muchos a carne de cañón. Y tú decías que no era un tema ideológico. No solo ideológico. Bueno, yo como historiadora te digo que ese es el problema ideológico. La ideología es básicamente un zapato que no se ajusta a la realidad, que muchas veces para que encaje hay que, igual que en el cuento original de los hermanos Grimm, porque el cuento de Cenicienta suena muy lindo contado por Disney, pero cuando lo cuentan los hermanos Grimm en su versión original, porque hay una versión que es de Perrault y hay una versión que es de los hermanos Grimm, y en la versión de los hermanos Grimm, las hermanastras, para que les quepa el zapatito de la Cenicienta, se cortan los dedos a machete.
No, claro, con sangre. Solo para no... Lo que dije es que no es solo ideológico. No, por supuesto. Que también creo que una lucha entre bien y mal. Es que eso es, porque la ideología es algo que viene a reemplazar una idea que está sustentada en la verdad. Cuando tú no aceptas que esa verdad, la verdad, que en rigor en Occidente es la verdad existe, se llama Dios. Cuando tú eliminas el concepto de Dios, tú eliminas la posibilidad de que haya un bien y un mal objetivo. Eso es lo que hace el concepto de Dios. No tienes por qué ir a misa, no tienes por qué decir amén, pero el concepto de Dios es el que ordena que algo objetivamente sea malo. Matar sea malo. No matar es podríamos decir, uno de los mandamientos, pero están muchas otras culturas y que tienen que ver con ese mínimo civilizatorio. Pero no matar desaparece cuando en la medida de las cosas eres tú mismo. Tú puedes decir, bueno, para ti no, pues, pero yo, ¿por qué no? ¿Ya? Las dictaduras, para mí, una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda, son dictaduras inaceptables, ¿no es cierto?, en cualquier régimen democrático en el mundo, primera cosa. Pero también nos hace valorar lo que estamos viviendo hoy día, nos hace valorar lo que vivimos en 1988. Y lo digo ¿por qué? Porque en aquel entonces no teníamos la tecnología que hay hoy, no existían las redes sociales y el país se organizó. Yo creo que ni Pinochet se atrevió a tanto, no lo hizo. No, y entregó el poder y la foto está. Claro, hubo horas tensas, sí, hubo horas tensas, no se quiso reconocer ese resultado, pero estaba tan bien organizada la oposición entonces también que hay que reconocerlo. Pero lo reconoció. Y claro, y se reconoció el resultado porque hubo un miembro de la Junta Militar que salió primero diciendo aquí ganó el no. Pero eso también, ¿por qué hago la comparación? Porque en definitiva igual Chile vivió momentos de enorme tensión en aquel entonces, pero supo sobreponer. Su sentido democrático de país se sobrepuso, entre todos, por cierto, y después se construyó un país desde la transición, ¿no es cierto?, para los gobiernos sucesivos que han existido. Claro, pero ahí es súper importante, Fidel, marcar una diferencia, porque el régimen chavista nunca ha marcado un ideario para intentar volver a la democracia, nunca ha intentado restablecer un país, sino que ha intentado absorber y mantener un país, que es muy distinto, porque más allá de que haya habido esos momentos de tensión, fue el propio Pinochet en la Constitución del 80 que estableció un ideario y lo cumplió. Al final de cuentas, se terminó cumpliendo. Bueno, por eso, pero a lo que voy es que al menos había un había espíritu democrático también, y una movilización nacional. Lo había, pero había una intención también de mejorar y ordenar el país, que si lo miramos hoy día en perspectiva, lo hizo. No, pero eso es el sentido original de mis palabras cuando hago la comparación, porque estoy diciendo que como país fuimos capaces, y Venezuela entra en un callejón, ¿no es cierto?, que puede no tener salida desde el punto de vista democrático, y eso nos debe doler a todos también, porque tenemos que reconocer que hay bien millones de personas que están sufriendo, y que están sufriendo situaciones que son tremendamente delicadas y que se van a profundizar probablemente en la medida que Maduro va a comenzar a endurecer sus posiciones contra todos. Hoy día lo está haciendo contra los países que no le reconocen su eventual triunfo, sino que lo va a empezar a hacer también internamente, y eso va a ser, ¿no es cierto?, más violento todavía lo que ha vivido Corina Machado, lo que vivió en su momento Guaidó, Ledesma, Leopoldo López. No hay que olvidar que previo a este proceso eleccionario de ayer hubo 70 detenciones de líderes de oposición. Incluso un periodista español está detenido. O sea, yo creo que a veces es malo mezclar las cosas, porque efectivamente, como dice Magdalena, para el 88 sí efectivamente hay una carta Kant, que la misma Constitución decía, este es el camino y se va a ver un plebiscito en tal momento. También el país que se entregó es muy distinto al país que hubiera, porque no se lo entregó Venezuela, que es un país completamente destruido, donde ya hay 8 millones que se fueron fuera. Y como tercer punto también, en el mismo plebiscito, tal como ocurrió en estas elecciones, acá podía entrar el que quisiera a ver la elección. Como veedor, no se le prohibió a nadie entrar, el que quiso puede entrar, muy diferente allá. Esa es una diferencia. Sí. Una diferencia sustancial. Porque en el tema de los países también recibimos un país con el 44% de los chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza en el año 90. Sí, pero ¿y el gobierno de Allende cuánto tenía ahí? No seamos así, pues si la verdad es que había el agua bajo el puente. Se recibió un país que estaba muy deteriorado. De 1000% de inflación con el gobierno de Allende, digamos. Y por eso la misma Concertación decidió continuar el modelo económico que venía ahí. Porque obviamente era un modelo económico que venía y podía traer buenas cosas. Pero lo que sí creo que ese es el punto importante. O sea, tenemos senadores, compañeros tuyos en el Senado. Sí. Felipe Kast, el Rojo Edwards, que fueron expulsados, llegaron al aeropuerto y fueron expulsados de ahí. Patricio Fernández también fue expulsado. O sea, de hecho, ni siquiera llegó. Otros aviones. ¿Cuál Patricio Fernández, perdón? Patricio Fernández, el del Clinic. No sabía. Sí, yo sabía lo del presidente, el expresidente de Argentina. No, Fernández. También. O sea, Fernández tampoco lo dejaron entrar porque había hecho una crítica un poco sumándose a Lula con respecto al baño de sangre. Y ese comentario fue suficiente para que el que era anteriormente amigo pasase a ser traidor.
Entonces ya que estamos hablando que a Patricio Fernández lo hayan dejado fuera, que no me van a decir que Patricio Fernández es una persona de la ultraderecha, de la derecha, no. Entonces, que lo hayan dejado. Y ver a Karina Oliva, que en cierta forma en Chile sabemos lo que hizo y todo. Ver a los personajes que fueron para allá y dejaron pasar. Ahí hay un tema que no podemos dejar pasar. En el tema de Karina Oliva hay un tema que no hay que dejar pasar. Sí. Que es la forma como ella sale del país. Porque ella tiene, tengo entendido, algunas medidas arraigo nacional. O sea, no puede salir del país porque está hoy día siendo investigada en un caso de mucha gravedad que tiene que ver con temas de corrupción. Y lo que hace, lo que tengo entendido, ustedes me corrigen, lo que tengo entendido es que ella pide autorización para ir a dictar, ¿no es cierto?, una charla a un centro universitario o algo por el estilo. Exacto. Un tema académico. Y la fiscalía le autoriza, ¿no es cierto?, esta situación. Y por lo tanto, ambas partes, de hecho, la defensa y la otra y lo que tengo entendido que lo que va a hacer es a transmitir, ¿no es cierto?, el mensaje de Jadwe, desde la cárcel. O sea, yo considero que eso también ahí la fiscalía tiene que tomar carta en el asunto, porque esto es una situación que deja un precedente horrible. No, deja un precedente horrible, y aquí yo creo que es una apuesta en los Tres Mosqueteros. Sí, vuelve. ¿Vuelve? Ah, sí, vuelve. Sería un bochorno tremendo para la fiscalía. Sí. Ya esta semana la justicia chilena se ha visto en entredicho con lo que ha ocurrido en el caso Macaya. Sería muy lamentable que ahora hubiera un error de este tipo y no volviera a cumplir sus deberes con la justicia. Y sobre todo que tenemos antecedentes, personas que se han ido y no han vuelto. De hecho, ahí también nos baja la duda porque supuestamente Daniel Jadwe, cuando quería ir a Venezuela, él también supuestamente iba a dar unas charlas sobre lo bien que lo hizo con las farmacias populares. Que es la razón por la cual lo están formalizando acá. Entonces también ahí cabe la pregunta, si él hubiera logrado salir, ¿hubiera vuelto? Entonces, bueno, con la cantidad de maletas, tú viste con la cantidad de maletas cuando lo hicieron volver, viajaba, Jadwe iba como con 10 maletas. Pregunta, cuando va al corto, ¿va con 10 maletas? No, la verdad que no. La verdad que no. Pero ahí se actuó con... Sí, estoy de acuerdo, pero cuando... O sea, se le advirtió. Si tú sales... Claro. Porque en cierta forma él todavía no estaba formalizado. No tenía arraigo. No tenía arraigo, a él no lo veía. Pero se le advirtió, se le llamó y le dijo, si tú sales, acá se pone difícil la cosa. O sea, inmediatamente se puede llamar para que inmediatamente se haga una orden de... Claro, si tú estás arriba del avión, le dije, ¿no? En definitiva, te podemos ir a sacar de arriba del avión. Exactamente, se llama al tiro. Hoy en día hay comunicaciones, se llama al tiro, al jueto, oye... Daniel Jadwe está saliendo, así que emítame una orden de arraigo nacional inmediata, se presa y se deja el avión. Entonces él no se quiso exponer a esa situación. Porque ahí se iba preso. Bueno, Karina Oliva acusa desde allá, ya después de dar su charla, después de leer la carta que había enviado Jadwe y hacer la defensa corporativa a nivel internacional. ¿Pero al final da la charla igual? Sí, pues la da. Sí, hay extractos, después te los voy a mandar que son realmente para marcarlo. ¿Dio la charla o fue a leer la carta? No, bueno, fue a dar una charla donde leyó la carta, entre otras cosas. O sea, ella lo que fue a plantear es que Jadwe estaba siendo un preso político y un poco haciendo esta defensa internacional, eso es. Y ella dice, acusa intento de, comillas, desprestigiar el triunfo de Maduro en Venezuela. Si a esto nosotros le sumamos, voy a volver a leer un tuit, pero ahora de Maduro hijo nuevamente, que dice lo siguiente, que es lo que es la minuta que ahora está circulando. Es el mismo guión, con los directores y productores de siempre, actores y actrices que protagonizan los mismos discursos. ¿Cómo se llama la película? Se llama Los volveremos a derrotar. Junto al pueblo mayoritario de Venezuela habrá paz, ley, justicia, orden y progreso. Venceremos. El hijo. Después vendrá el hijo. Claro, es que son una dinastía. La dinastía Kim. Después vendrá el hijo. Terrible para Venezuela, y es lamentable porque la verdad, ¿no es cierto?, que con todos los problemas que ya existen en el continente, en la región, que ya se rompan, ¿no es cierto?, el espíritu de la democracia propiamente tal, es muy lamentable. O sea, todos estos personajes, Maida, a mí como tú decías, a veces la ideología de la maldad te hace y te nubla de la realidad. Mi pregunta, ¿ellos podrán ver que efectivamente hay un gobierno, o no, una dictadura ya, ahora, que está asesinando personas? Muchos de estas personas en esta forma defendieron en su momento los derechos humanos en Chile, en esta forma legítimamente cuestionaron todas las violaciones que se pudieron ver ocurrido acá, y ahora que lo están palpando, lo están viendo, hay evidencia en el helicoide, cómo lo utilizan como cárcel. ¿Sabes qué me provoca? ¿Qué pasa ahí? Me provoca ahí un dejo y un sentimiento bien encontrado respecto a la figura, por ejemplo, de Lautaro Carmona. Yo conocí a Lautaro Carmona cuando era diputado, fuimos colegas diputados con Lautaro. Sí. Él era diputado por el norte de nuestro país y era un tipo tremendamente ponderado en sus declaraciones, un tipo que era muy cuidadoso e inteligente y estudioso desde el punto de vista legislativo. Fíjate, quiero ser bien claro en eso.
Pero yo tengo una apreciación y una opinión muy personal. Yo creo que el Partido Comunista es uno cuando tiene poder. Sí. Y es Ese otro, el punto. puedo- y es otro Partido Comunista cuando es Cuando está acompañante. buscando el poder. Cuando está buscando, o es acompañante, porque con nosotros, el Partido Comunista, cuando fue parte de nuestro gobierno de la presidenta Bachelet, fue el Partido Comunista que fue muy disciplinado, lo quiero decir muy claramente, disciplinado. En muchas materias pueden haber divergencias políticas y todo, pero el Partido Comunista tenía una línea de silencio en muchas materias de este tipo, disciplinado yo diría en el tema legislativo con el gobierno, y hoy día con poder es otro. Yo te puedo hacer una pregunta, Fidel. Por supuesto. Tú sabes que el más caballero de la literatura, el mejor vestido, el más galante en sus palabras, es el conde Drácula. Pero en algún momento te muestra los dientes. Vamos a ir a comerciales y volvemos. Yo no pensaba que me iba a decir eso. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Hemos estado hablando de todo el tema de Venezuela y un poco vamos a darle un parte de eso porque, claro, esta noticia nos tiene a todos en shock, pero hay que decir que hoy hemos tenido una buena noticia. Así como la marraqueta estaba tremendamente dura en la mañana con respecto a Venezuela, amaneció también crujiente con respecto a digamos, tomaron preso a 3 de los implicados en los asesinatos de los carabineros, que fue en abril. Ya recordemos que, es más, mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasa la investigación? Y por lo visto la investigación estaba bastante avanzada, eran 4 los que estaban implicados, hay uno que no lo tomaron en prisión, digamos, no lo tomaron en prisión. Se arrancó. Se arrancó y probablemente esto se aceleró precisamente por eso. ¿Ya? Porque muchas veces las investigaciones las mantienen, los van siguiendo, de hecho los venían siguiendo ya con drones, les tenían un montón de información y probablemente esta acción se adelantó debido a la posibilidad que, digamos, que se arrancaran todos. Entonces, de hecho lo pillaron acá en Santiago algunos. Bueno, de hecho. 2 hermanos están involucrados, ¿no es cierto?, en este crimen alevoso. Y yo creo que, ¿no es cierto?, la señal que se dio en su momento allí fue de intimidación absoluta, ¿no es cierto?, hacia la justicia, hacia las policías, porque aquí no solamente los asesinaron, sino que los subieron al pick-up de la camioneta y los quemaron. Sí, y además fue un acto siniestro, por lo tanto aquí yo y los movieron de lugar. Pero yo comparto aquí lo que dijo el presidente Boric, ahora ya es tarea de la justicia. Y aquí ojalá, porque claramente muchas veces se le echa la culpa al legislador, oye no, pero aquí, ¿no es cierto?, hay leyes claras, contundentes, en el sentido de que aquí tiene que aplicarse la mayor rigurosidad de la ley. Creo yo que un delito de estas características no puede no tener, desde mi punto de vista, una perpetua calificada, que es la que no tiene beneficio.
en definitiva, porque sería bastante inaceptable que fuera una cadena perpetua estas de 20 años que terminan saliendo a los 10. Obvio, con buen comportamiento y sin antecedentes. Acá había uno con como antecedentes. el mismo caso que ocurrió, si no me equivoco, usted en el caso del matrimonio Luxinger Mackay, que lo asesinaron de manera cruenta, los quemaron vivos, y después esa persona salió al par de años de la cárcel. Y con beneficios particulares. Celestino Córdoba. Por eso te digo. O hacen huelga de hambre y también... Por supuesto, entonces yo quiero aquí en este caso, si me lo permiten, felicitar la labor investigativa, porque así muchas veces somos críticos cuando la justicia o la investigación, yo no sé si en este caso tiene que haber sido la PDI la que investigó, porque como está involucrado Carabineros, desconozco la particularidad esa, pero hay que destacar, ¿no es cierto?, que en pocos meses se logra descubrir a los delincuentes criminales que cometieron este acto tan violento que hirió el alma de toda nuestra nación. Esa es la verdad. Cuando este hecho ocurrió, ¿no es cierto?, se hiere el alma de un país, porque son carabineros que cumplen una función. El drama que está viendo hoy día la institución de Carabineros es que no está teniendo la cantidad de postulantes necesarios para cubrir la renovación. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Converso con mucha gente en el sur, de los papás o mamás, que antes hubieran sentido el orgullo de mandar a sus hijos a una institución tan prestigiosa como esta. Ahora les da miedo, no es porque no quieran, no es porque sientan que está mal la institución, sino porque tienen temor de que a su hijo le pase, ¿no es cierto?, una tragedia de este tipo. O sea, bueno, y eso, y también no solo eso, también lo que escuchamos, por ejemplo, del teniente Crespo, cuando decía, yo lo que le tengo miedo muchas veces no es a la calle, es a veces a la justicia, que como le ha ocurrido, y que espero, como hablamos, que acá haya un correcto, que estas personas terminen presas, pero como hemos visto pequeños, pero sí algunos casos, de algunos que les dan reclusión domiciliaria y se arrancan y no los pillan más, o después aparecen como estos dos colombianos que le golpearon a un carabinero, y Gabriel Boric dijo, los vamos a deportar inmediatamente, el gobierno dijo, y después al día siguiente y que el gobierno tuvo que reconocer que no sabían dónde estaban. Y después, ahora a nosotros nos pasó en Puerto Montt, hace un tiempo atrás, un grupo de colombianos en el programa lo hablamos, y ¿qué pasó? El presidente Boric, muy entusiasmado desde Calama, dijo, se van expulsados mañana, y después se dieron cuenta que no es un trámite fácil sacarlo, expulsarlo del país. No solamente se trata de encontrarlo, porque después se cambian de dirección, no es incomunicable, sino que también aparecieron instituciones de nuestro país defendiendo a los propios colombianos que agregan como el Instituto de Derechos Humanos. Yo le tengo mucho cariño al Instituto de Derechos Humanos, pero encontré absolutamente algo no sé, que no correspondía. Si en definitiva fueron la golpiza que le propinaron a Carabineros en Puerto Montt, de milagro no terminó en la muerte de Carabineros. Eran una banda como de 8 o 12 colombianos. Pero la verdad, ¿no es cierto?, que en este caso puntual yo creo que tenemos que hablar de la memoria de las personas que perdieron la vida, del sargento Cisterna y los cabos Arévalo. Carlos Cisternas, 43 años, los cabos primeros Sergio Arévalo, 34 años, y Misael Vidal, 30 años, que fueron los que fueron a este procedimiento de rutina, donde iban a revisar las medidas cautelares de Carlos Antigüen Riquelme, de 37 años, que además parecía que estaba también vinculado a los personajes que ahora detuvieron. Hay claramente, ¿no es cierto?, una relación eventualmente de parentesco entre la persona a la cual le iban a revisar las medidas cautelares ese día y las personas que aparecen asesinando a los carabineros. Claro, Felipe Antigüen Santi y Jefferson Antigüen Santi, estos hermanos, que creo que deben ser primos de Carlos. Sí, que estaban relacionados. Y esto probablemente fue absoluto y completamente premeditado. Recordemos que esto ocurrió en el Día del Carabinero. Además. Eso fue justo en el Día del Carabinero. Y justo en los momentos en que se estaba aplicando una sanción severa, ¿no es cierto?, para un importante líder de los movimientos. Efectivamente, contra Héctor Yaitul. Entonces, lo más probable es que acá hubo efectivamente una emboscada en donde, porque estas camionetas son en cierta forma blindadas, muy difícil penetrar. Entonces probablemente para entrar al predio a la persona que iban a ver, es ahí al abrir en donde a ellos los emboscaron, los mataron, los subieron a la camioneta, los trasladaron a otro lugar para despistar y los y dejaron quemaron. Casquillos de bala en distintos lugares. Claro, la investigación fue súper difícil, y aquí es importante porque bien tú, Fidel, celebras la investigación. Yo me parece que esto es como de película, porque fue a través de la balística que pudieron de alguna manera seguir ciertas pistas, y un poco pensando quién podría tener esas balas, y fueron un poco descartando personajes que en ese día podrían haber estado en ese lugar. O sea, una investigación como de película. Sí, es importante la labor, ¿no es cierto?, investigativa, y discúlpenme que dé el ejemplo, ¿no es cierto?, un poco familiar de lo que yo viví. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que fue asesinado en la dictadura, gracias al tema balístico se pudo determinar quiénes fueron los responsables de su muerte.
porque Carabineros se echaba la culpa con el ejército le echaba la culpa a la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea decía que ellos no habían sido los otros, pero fueron al final las balas de quienes utilizaban esas balas en aquellos años lo que determinó, en muchos de los casos de nosotros que fuimos familiares de víctimas de derechos humanos, poder hacer justicia en definitiva. Lo bueno es que hoy día los elementos tecnológicos son mucho de mayor precisión, pero por supuesto. Pero por eso digo, ya la labor investigativa fue rápida desde mi punto de vista y eficiente, porque esto ocurrió, como tú dices muy bien, el 27 de abril. El 27 de abril, o sea, un par de meses. De hecho, para que la gente que nos escuche sepa, cada arma, cuando dispara, deja una huella digital, se podría decir, en la bala que sale. Carabineros lo descubrió, no fue la PDI. Porque Yaña aparece señalando, ¿no es cierto?, que fue su equipo multidisciplinario especialista el que logró la ejecución, ha logrado la ejecución del arresto de estas 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque también, gracias a la balística, se supo que las armas que se encontraron en Villa Francia fueron utilizadas también en grupos terroristas en la Araucanía. Y eso es lo que llevó a concluir que ese arsenal, o sea, esas armas que se encontraron ahí, básicamente lo que se hacía era que se arrendaban. Entonces, claro, o sea, era como un leasing. Entonces, claro, porque las balas cuando van saliendo, van rotando y van dejando una huella digital en la bala. Entonces tú cuando encuentras la bala, puedes saber de qué arma es. Y estas armas que encontraron ahí en Villa Francia, que el Partido Comunista también, recordemos, cuestionó tanto el allanamiento. Había una radio, tengo entendido, una radio comunitaria. Una radio comunitaria que había armas. Y las armas estaban ahí. Todas las personas que estaban ahí en esta radio comunitaria veían las armas. Entonces, juntando esto de Villa Francia, juntando que ellos siempre han protegido la causa de los grupos terroristas de la Araucanía, juntándolo con que ahora están en cierta forma defendiendo a Maduro en esta dictadura que ahora se ha tomado el poder, también que han llamado siempre a la violencia, que no han querido de cierta forma condenar a los partidos políticos que llaman a la violencia y todo esto. Entonces mi pregunta es, con los antecedentes que tenemos ahora del Partido Comunista, tal como tú nos decías, Fidel, que resulta que antes, cuando eran gobierno con Bachelet, estaban ordenaditos, pero ahora cuando se les da un poco de poder y ellos sienten que tienen un poco de poder con Gabriel Boric y con todas estas cosas que están ocurriendo, mi pregunta es, ¿hasta cuándo les aguantamos? Y efectivamente, lo que te pregunto a ti es, tal como dijo el senador Lagos Weber, ¿sería correcto tener un pacto o un conglomerado con el Partido Comunista actual que ha demostrado evidentes incitaciones a la violencia y apoyar dictaduras y también a grupos terroristas como los básicamente la idea si se quiebra la confianza? O sea, claramente ya las confianzas venían bastante ruptura desde el momento en que comenzaron a cuestionar decisiones del gobierno cuando sacaron al señor Lagos de... ¿Lagos? ¿No? Sí, el señor Lagos de la subsecretaría del Ministerio del Interior. Pero mira, más allá de eso, yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos días es clave, ¿no es cierto?, en las relaciones políticas que nuestros partidos del oficialismo tienen que tener con el Partido Comunista, porque si ellos siguen en este mismo discurso de no reconocer absolutamente nada, de que aquí hubo vicios absolutamente claros en el proceso eleccionario de Venezuela, vamos a estar en una complejidad muy grande, porque de una u otra manera sería insostenible la relación, desde mi punto de vista. Juan Andrés Lagos, la hija, Florencia Lagos, ella es una chavista pura y dura que participa en foros allá, también junto a Doris González, que es la que dijo vamos a traer un misil a Chile y que y de hecho Florencia Lagos dijo, cuando fue para allá, dijo vengo en representación del pueblo chileno cuando estábamos en pleno octubrismo y entonces la verdad que son personas que han sido abiertamente chavistas. Ella hizo unos comentarios en ese entonces que yo creo que no se sopesaron en la dimensión que realmente tienen, porque nosotros estábamos aquí planteando, algunos decían que esto había sido un estallido social, digamos, podríamos decir que se había levantado solo, que era el descontento, en fin, y ella misma, estando allá, planteó que esto era algo organizado por años desde una coordinadora. O sea, hay muchas cosas que dijo Florencia Lagos que a mi juicio no dan lo mismo, menos hoy día viendo lo que está pasando en Venezuela y menos teniendo en cuenta las amenazas que desde el gobierno sus autoridades o sus supuestas autoridades le están haciendo al resto del mundo. Hay algunas cosas de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Porque tampoco se trata solamente, y no lo digo por lo que estamos hablando aquí en el panel, sino que, pero por ejemplo, orgulloso de los procesos eleccionarios chilenos desde que se recuperó la democracia en adelante. Sí. Nunca hemos tenido un problema de estas características de ni un lado o del otro, siempre ha habido reconocimiento de los triunfos,
El CERVEL ha actuado, ¿no es cierto?, con bastante, yo diría, de los mejores, de hecho, los mejores servicios electorales de Latinoamérica, del mundo. No, y ahí es importante porque de hecho el CERVEL, cuando se ha hecho acusaciones de algo irregular, como fue el caso de San Ramón, efectivamente actuó. O sea, y eso te da una garantía, tú dices, bueno. El problema no es el CERVEL, el problema es cuando en el Congreso tratan de pasar leyes de último minuto para cambiar a días de la inscripción de los candidatos. Como lo que ocurrió el otro día. Lo que ocurrió ahora, eso efectivamente es cuestionable. Yo estuve en contra de las modificaciones que se realizan para las elecciones de octubre del primer día. Por supuesto. Porque no me gusta esto de los 2 días, ¿te acuerdas? Yo lo dije también en el programa. Yo no esperaba esto de los 2 días a mí me parece que es una medida absolutamente centralista, que no va... Mira, aquí Radio Agricultura la escuchan mucho en el mundo rural, y la gente que está en el mundo rural depende de movilización pública en un 70-80%. Sí, por supuesto. Por lo tanto, esa gente no va a poder elegir entre ir a votar el sábado o el domingo. No. A esa gente le van a decir, su bus va a salir el sábado o el domingo. Entonces, por lo tanto, ahí ya tienes una discriminación. Segundo, yo creo que va a haber mucho fake news el sábado en la noche. Del lado, de la derecha y del otro lado, diciendo que son ganadores esto, para tratar de intencionar el voto del domingo. Esto es innecesaria. México... votaron 100 millones de mexicanos hace poquito, con un voto que era bastante grande, igual como el chileno, como 3 o 4 elecciones, y no hubo ningún problema. O sea, lo que pudimos haber hecho a lo mejor fue haber aplazado 4 horas más la elección. O sea, abierto más locales. Ampliado. Y abierto más o abierto más locales, en vez de eso. Eso por un lado. Y lo otro, sí, comparto contigo. En ese sentido, las reglas del juego no se pueden cambiar a meses de la... Se puede debatir en su momento, con tiempo, con argumentos, obvio, pero hacerlo de esta forma, y sobre todo cuando la Constitución, el artículo 15, decía claramente, hablaba de electores y lo querían cambiar por ciudadanos, y también la parte que decía que el gobierno tiene que poner multa. O sea, básicamente lo que se hizo, Carlito, fue poner esta discusión de 2 días para poder pasar otras cosas, que al final, si nosotros lo miramos, no se ve bien, no le hace bien a la democracia. Claro. Y sin duda, hoy día, más que todo, cuando la democracia, yo diría que la democracia representativa en general en el mundo, de corte liberales, democracia liberal, está en el retroceso. Entonces tenemos que cuidar la democracia, y esto que está pasando en Venezuela es una alerta de, básicamente, también pensando en qué gobiernos son los que apoyan, o más bien reconocen el gobierno de Maduro. Es bastante preocupante, porque tenemos a los chinos por una parte, tenemos a Rusia por otro lado, y por lo tanto esto no es venial, no es tan simple, es tremendamente complejo, porque si consideramos que la democracia es el mejor tipo de gobierno, yo no digo que sea perfecto porque no hay nada perfecto en este mundo, pero es lo mejor existente, por lo tanto hay que buscar cómo fortalecerla, cómo defenderla y cómo defenderse a sí misma. Partiendo por los parlamentarios, que son los que juraron proteger y cuidar la Constitución, tanto referente a esto como referente a los retiros y otras cosas que son inconstitucionales, y creo que le hacen un severo daño a nuestra institucionalidad, y sobre todo con una Constitución, que es la que tenemos ahora, que ha sido ratificada en 2 plebiscitos. Entonces, cuidémonos. Bueno, yo les agradezco, se nos fue el programa. Sí. Increíble. ¿Lo pasaron bien? No, muy bien, muchas gracias. Primera vez que estoy acá en los estudios, excelente. No, y no te pusimos sombrero, Fidel. Nos tenemos que sacar una foto con sombrero. No, por supuesto, la vamos a poner en las redes sociales para que vean a Fidel con sombrero. Oye, hoy día se cierran las inscripciones para candidatos, para las candidaturas. Hoy día en Cervera a las 11. Dicen. A mí no me ha llamado, así que yo estoy muy ofendida, porque yo me enteré por la prensa, pues va a ser, de hecho no por la prensa, ni siquiera por eso, me enteré por el rumor que llegó a mí primero. Vamos a ver si eso es así. Una sorpresa. Y a mí me confirmaron como candidato a concejal por Colina. Así muy bien, pues va por Colina aquí el candidato a concejal. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fidel, gracias, Carlito. Y nos estamos viendo. Cariño. Chao.